Bueno, buenas noches a todos. Vamos a revisar el capítulo número 3, cuyo título es la conexión mente-cuerpo. Esto es muy interesante porque uno de los elementos fundamentales de todo nuestro trabajo es la conexión entre la mente y el cuerpo, ¿sí? Para poder desarrollar todos esos procesos mentales. Acordémonos que la mente, o sea, el pensamiento, está en relación al sentimiento y el cuerpo está en relación a la emoción. Eso lo trabajó mucho desde Spinoza. Desde Spinoza trabajó eso y lo retomó, por ejemplo, Damasio. Damasio, un neurocientífico muy importante, ha trabajado mucho y ha trabajado, por ejemplo, en su texto Buscando a Spinoza, precisamente este tema, la relación mente-cuerpo, ¿sí? Y hablando de eso, pues como vamos a trabajar algo muy específico y técnico, hablamos del subconsciente, o sea, de las funciones que tiene el subconsciente que rigen las funciones motoras y el control de esas funciones motoras. Y a partir de eso, en esa relación de mente-cuerpo, aparecieron unas pruebas que son las pruebas musculares. Precisamente alguien nos envió un video muy interesante hace pocos minutos que Sí, alcancé a revisar una partecita y ahí están explicando toda la técnica de, la técnica del test muscular, ¿sí? ¿Y cuál es esa prueba? mira, Partió de Her, quien es el fundador de la kinesiología, donde él trabajó con las pruebas musculares, mostrando el desequilibrio energético que existe. A través de las pruebas se pueden comprobar. Y ahí se ve la comunicación con el subconsciente, o sea, ahí aparecen las creencias de autosabotaje. La mente subconsciente está regida por el sistema nervioso autónomo. Acuérdese, la misma palabra lo dice, autónomo. Eso funciona instantáneamente y sin el pensamiento consciente. O sea, ahí aparece la mente subconsciente. Rodolfo Ginás habla de dos elementos que me parecieron bastante interesantes, que son las qualias y los PAF, o sea, los patrones automáticos de funcionamiento de todo el sistema subconsciente. Las qualias se relacionan más como a la mente consciente y se relacionan, hace un parangón como si fuera las qualias el director de orquesta y las PAF los instrumentistas de la orquesta. O sea, parte un pensamiento de un movimiento, dice, voy a coger este vaso. Ya inmediatamente el subconsciente apronta todos los músculos para coger ese vaso y yo lo cojo y no me doy cuenta a qué horas lo cojo, cómo lo cojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mente consciente dio la directriz, pero la mente subconsciente tiene todos los procesos del movimiento para saber cómo se mueve el brazo, cómo se mueve la mano, cómo se cierran los dedos, ¿sí? Cómo agarro, cómo llevo este aparatico para tomar agua. Entonces, todo eso lo habla Rodolfo Ginás en la relación de las qualias con los PAF. Menciono eso porque pues me pareció interesante
para relacionarlo con el subconsciente y toda la parte automática. Aparece un mecanismo que es la neurona. A nivel cerebral aparece la neurona que hace un impulso eléctrico, y ese impulso eléctrico va al músculo y da la tonalidad de la fuerza. Entonces, eso depende del pensamiento. Entonces, el pensamiento afecta ese músculo si la fuerza es mayor o es una fuerza menor. Cuando hay un pensamiento que no es favorable con el subconsciente, o sea, hay un conflicto eléctrico, la fuerza muscular disminuye. Lo mismo sucede, por ejemplo, con declaraciones. Cuando hace una declaración uno, si compagina con las creencias, fundamentalmente, la mente subconsciente actúa dando la orden de la fuerza que, espérame que se va a apagar este aparatito. Vamos a conectarlo. Entonces la mente subconsciente da la orden para una fuerza mayor, pero si esa declaración no es favorable para la mente subconsciente, disminuye la fuerza, como lo vimos en el video, los que alcanzaron a ver el video, cómo disminuye la fuerza en ese momento. Eso se convierte, ahí la relación mente consciente con mente subconsciente se convierte como en un polígrafo, donde se ve realmente cómo funciona esa fuerza. ¿Hasta ahí va claro o hay alguna intervención de alguno de los asistentes? Pues sí, es que la mente consciente da la orden de lo que hay que hacer y el subconsciente, pues él es el que ejecuta la orden y él tiene su manera de hacerlo, pero pero el consciente no se pone a pensar cómo ejecuta la orden, sino el subconsciente ya sabe cómo hacerlo. Es como un general que da una orden y los mandos de ahí para abajo son los que ejecutan la orden sin preguntar nada, sino simplemente ellos la ejecutan porque saben hacerlo ya. Hay una relación que me parece interesante entre el consciente y el subconsciente. Es como el consciente sería como el capitán de un barco y el subconsciente sería como el maquinista del barco, que él es, entonces da por radio, el capitán da la orden por radio al maquinista, el maquinista no piensa, recibe la orden y la ejecuta lo que le diga. Así sucede con el subconsciente. El pensamiento llega al subconsciente, el subconsciente no se pone a interpretar el pensamiento que llegó, sino a ejecutar. Por eso las funciones subconscientes están fundamentalmente en el cerebro reptil y en el cerebro emocional. ¿Sí? La emoción dispara más la acción. Entonces, ahí en esta prueba también hablan de la emoción, pero entonces eso es más o menos un parangón o una comparación de cómo es la relación entre la mente consciente y la mente subconsciente. ¿Alguna otra opinión? Se me ocurrió una... sí, sigue, reverdecer. No, sigue. No, Tara. ¿A Tara? Ricardo. Ricardo, dale, yo luego hago mi pregunta. Bueno, perfecto. Sí, se me ocurre ahorita una pregunta es, en el caso de que el consciente quiera hacer una acción y, ya cuando el subconsciente la va a ejecutar y de pronto esa acción no es posible por algún
alguna imposibilidad o incapacidad o duda, entonces, ¿quién toma la decisión? O el subconsciente no hace caso porque ve que no es posible, o ya desde el consciente, o entre ambos, me da la impresión, ahorita estaba pensando en esa posibilidad, o quién, porque pongamos, por decir algo, el capitán del barco dice, suban o métale 50 millas por hora, y el subconsciente o el maquinista dice, no, no es posible llegar allá. Entonces, esa contraorden o la decisión de no hacerlo se la reparten entre el consciente y el subconsciente. Ese pedacito que se me ocurrió ahorita. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Yo creo que evidentemente eso nos lleva a tener claro cómo es el lenguaje que nosotros utilizamos, que es el reflejo de nuestro pensamiento. El subconsciente no tiene la capacidad de decir, no, no son, ¿cuántas fue las millas? 50, no sé qué, Sí, sino son 5, porque él simplemente ejecuta la orden dada. Él no hace la valoración de si eso es correcto o es incorrecto. La importancia radica en cuál es la orden que yo doy desde mi consciente. Entonces, eso nos lleva en la vida cotidiana a darnos cuenta de la importancia de cuál es el lenguaje que nosotros emitimos. Recordemos que nosotros tenemos una mente, la mente subconsciente es absolutamente concreta, clara y obedece la orden sin pensar si la orden está bien dicha o mal dicha o si no la ejecuta. sí. Entonces la responsabilidad no es del subconsciente, es del consciente. De ahí la importancia del lenguaje. Porque hay dos casos que yo pongo, me imaginaba, pongamos, yo voy a coger un sartén. Al momento de acercarlo, mando la mano rápido y me doy cuenta que está caliente, entonces la reacción, yo no tengo tiempo de pensar si lo cojo o no lo cojo, sino simplemente ya es una reacción desde el subconsciente, Es un reflejo. un Ahí reflejo. es un reflejo, pero ese reflejo ya está dado porque tengo un aprendizaje que tiene que ver con la supervivencia. De esto me voy a quemar. Ese es un reflejo. Sí, o pongamos, alguien va a saltar un obstáculo, un vacío, y entonces el consciente dice, puedo hacerlo, pero de pronto al llegar allá, llega y se frena y dice, no, 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 mejor no salto. Entonces, Pero eso lo hace exactamente, tú lo dices muy bien, lo hace el consciente. Cuando se para y dice, uy, no, la altura está mucho más profunda de lo que yo pensaba, por instinto de conservación no me tiro, pero eso lo hace el consciente, no lo hace el subconsciente. sí, esa duda se me apareció ahorita escuchándolo. Bueno, Reverdecer quería intervenir. Sí, tengo una inquietud, una pregunta en relación con si podría ser estar en coherencia o en incoherencia en relación con, o sea, si la memoria muscular está relacionado con el inconsciente y con esas creencias que de pronto no alcanzamos a identificar o a ver claramente y queremos saber más en relación con nosotros mismos sobre un tema, sobre eh, algo que sea conveniente o algo en lo que queramos profundizar. Eh, por ejemplo, eh, digamos, mi actitud frente a hablar en público, ¿sí? Bueno, no sé si ese sea el mejor ejemplo. Entonces, si mi creencia, si ¿cómo se llama eso? El lenguaje que utilizo al hacer esa afirmación que estoy haciendo está en coherencia, digamos, me siento segura
al poder hacer una exposición frente a otras personas. Digamos que esa sea una afirmación. Si el brazo se mantiene fuerte y no se baja, significa que hay coherencia entre la creencia y lo que estoy expresando. Esa es mi pregunta, porque es que no, creo que para mí la mejor manera de entender, de comprender algo es con un ejemplo. Lo que yo entendería es que efectivamente, por ejemplo, es que empiezo por decir que lo de tono muscular lo utiliza mucha gente. Entonces, por ejemplo, Luis Díaz también lo utiliza mucho. Y entonces, digamos que tú quieres trabajar mirar esa creencia. Entonces, si el tono muscular se mantiene, significaría, como yo entiendo que funciona, que esa creencia es coherente con tu subconsciente, ¿sí? O sea, que ni siquiera tendrías que trabajarla porque efectivamente la tienes, ¿sí? Pero, por ejemplo, trabajan con personas que tienen sobrepeso y la persona dice, es que yo vengo acá porque quiero bajar de peso, por decir cualquier cosa. Entonces, se evalúa esa afirmación de yo quiero bajar de peso. Se supondría que si hay una coherencia con las creencias subconscientes de que efectivamente quiere bajar de peso, el brazo se va a sostener firme. Pero muchas veces pasa que cuando se evalúa esa afirmación de yo quiero bajar de peso, o sea, ese deseo, yo quiero bajar de peso, el brazo se baja. Lo cual lo que está indicando es que aunque la persona conscientemente quiere bajar de peso, hay cosas en su subconsciente que no están coherentes con ese deseo consciente y de hecho por eso no puede bajar de peso. Entonces, toca ir ubicando qué es es decir, logrando esa coherencia de que su deseo de bajar de peso coincida con sus creencias subconscientes, ¿sí? Si no, no lo va a lograr. Es lo que entiendo y lo evalúan así, ¿no? Entonces por ejemplo, dicen, bueno, miremos si usted realmente quiere bajar de peso. ¡Pum! No, usted conscientemente sí, pero subconscientemente no. Y entonces empiezan a mirar, pues, qué es lo que está debajo de esa creencia que hace, es decir, yo no estoy diciendo cómo lo utiliza, es decir, estoy tratando de responder a la pregunta de reverdecer en relación con el tono muscular. No estoy diciendo que así sea como procede, sí que sí no, en términos generales de entender cómo funciona el tono muscular. Entonces, en otros esquemas lo que hacen es que entran a tratar de encontrar, hablando con la persona, por ejemplo, si es que tiene miedos alrededor de perder peso, o si es que tiene ganancias secundarias, o sea, lo que sea, hasta que se logre ver que haya realmente esa coherencia entre quiero bajar de peso y que toda ella quiera bajar de peso. No sé si me hice entender. Me gusta mucho tu explicación porque reafirma algo que dijo Neo en relación que es, es como si fuera un polígrafo, ¿no? Que era lo que explicaba la vez pasada Sofía, que decía que si uno realmente aprendiera a manejar el tono muscular, tendría una herramienta importantísima porque, por ejemplo, el médico le formula un medicamento y entonces uno pregunta, ¿este medicamento es coherente conmigo? Pues me va a hacer bien, o sea, ¿le sirve a mi organismo? Si se baja el brazo, el médico puede decir lo que le dé la gana, pero lo que está diciendo tu organismo vivo es que no, ¿sí? Entonces, digamos que te sirve para poder, por ejemplo, evaluar eso, porque tú coges en una mano, lo que hacen con eso es que cogen en una mano el medicamento y con la otra, con el brazo se maneja el tono muscular. Entonces porque hay una resonancia del medicamento que entra en contacto con tu resonancia y al entrar en contacto esas dos resonancias es tu cuerpo el que dice me sirve o no me sirve. Ahí aparece un mecanismo que es el mecanismo placebo que lo plantea en un texto Joe Dispenza, ¿sí? Y eso ya han hecho unas investigaciones supremamente interesantes, donde
Se hacen hasta simulaciones de operaciones y el paciente cree que lo operaron y van a ver los resultados. Únicamente le abrieron la piel, después lo suturaron y lo anestesiaron para que no se diera cuenta. Y después, al tiempo, van a comparar a los que verdaderamente operaron y a los que no operaron, sino simularon operar. ¿Y qué se ha visto? Que la diferencia es mínima en la recuperación, por ejemplo, de problemas articulares de rodilla, que hacen trasplantes de no sé qué, y el paciente se recupera. O sea, ¿qué quiere decir? Que el poder de la mente es tan poderoso que a su mente subconsciente le hicieron creer que lo operaron y el cuerpo busca todos los mecanismos de salud para recuperarse como si fuera un posoperatorio. Porque acordémonos que cuando anestesian a una persona, ahí la mente subconsciente desaparece. Es como cuando uno duerme. Duerme, la mente subconsciente se desconecta, puede seguir funcionando, pero con las funciones básicas de vida, pero no desde el pensamiento. Entonces, o lo puede hacer de una manera indirecta a través de los sueños. Entonces, realmente el poder de la mente está en la mente subconsciente, no en la mente consciente. Acordémonos lo que dice, por ejemplo, Joe Dispenza. La mente consciente son los deseos y anhelos, solo el 5%. La mente subconsciente son los hechos, o sea, creencias, hábitos, comportamientos, que son los que nos dan los resultados en la vida, ¿sí? Entonces, ahí viene esa cuestión y corrobora lo que está planteando Valiente sobre el tema de los medicamentos. Bueno, ¿continuamos? ¿O hay alguna otra intervención? Sí, hoy se me están ocurriendo algunas. El subconsciente uno lo puede dividir en dos partes. Uno que, digamos, que necesita aprendizaje, o sea, el subconsciente aprende desde el consciente. Y el otro es el que genéticamente ya maneja, o sea, por ejemplo, todo eso lo que hablaba ahorita de cómo, pongamos, hormonalmente el cerebro controla las distintas partes del cuerpo y, y otra parte del subconsciente es la parte que necesita aprendizaje o lo que es, pongamos, cómo reaccionar ante una situación. Entonces son como dos partes que maneja el subconsciente, creo yo. Hay dos formas. El subconsciente en el aprendizaje lo hace, generalmente partimos del consciente para llevarlo al subconsciente a través de procesos de repetición y conexión con la emoción para fijar eso. Y ahí aparecen los hábitos, ¿sí? Las creencias que culturalmente las adquirimos de nuestra familia, nuestros maestros y la sociedad. Eso se va introduciendo paulatinamente, que puede ser de una manera casi subconsciente. Ahí aparece toda la cultura y aparece todas las cosas que uno, por ejemplo, la forma como habla, la forma como expresa las cosas, la cultura en todos los sentidos, eso inconscientemente lo adquiere el niño. ¿Por qué? Porque él está en ondas teta, y las ondas teta están como si estuviera hipnotizado y él absorbe sin cuestionar absolutamente nada, porque el pensamiento del niño es un pensamiento concreto y vive en una acción presentacional a través de un pensamiento alegórico. Todo es para él es
como una magia. Y por eso es que aprende con tanta facilidad. Un niño aprende 25 veces más que un adulto y él absorbe todo eso. El lenguaje, ¿cómo lo aprende? No se sabe. Él lo hace es por la repetición y después viene la interpretación y después viene la conexión entre repetición e interpretación. El análisis no lo va a hacer un niño pequeño. Lo tiene que hacer es un niño mucho más grande. El análisis viene a partir fundamentalmente de los 12 años para hacer conciencia de eso, ¿sí? Entonces, eso es el aprendizaje del subconsciente. Entonces, hay cosas que vienen instaladas genéticamente, como los patrones de supervivencia, la respiración, el latido cardíaco, la temperatura, ¿sí? Eso viene instalado desde el nacimiento y no hay, ¿sí? Porque si no lo tuviera instalado, se muere el individuo. Eso es a través de millones de años que se adquirió todo ese desarrollo. Entonces, yo no sé si quedó clara esa pregunta o alguien quiere complementarla. Yo quiero agregar, pero otra pregunta. O sea, Bueno, eso, digamos, queda claro como sucede en el niño, pero por ejemplo, en el adulto, digamos que hay un aprendizaje que uno hace conscientemente y lo va, digamos, mecanizando. Va a aprender a manejar un carro y entonces al comienzo todo lo que tiene que hacer y luego lo mecaniza y como que ya eso se vuelve un automático que queda en el subconsciente. ¿Cómo es el proceso con lo que a uno le meten de conejo? O sea, lo que va en las propagandas, lo que va en, sí, lo que ya uno de adulto va asimilándose sin darse tanta cuenta, ¿no? Porque la publicidad de todas maneras, uno compra una cosa, una cantidad de cosas de la publicidad. ¿Sería el mismo mecanismo que se hace con el niño? ¿O cómo funcionaría ahí para lograr que uno termine comprando un producto que, pues que ni además si sirve o no sirve, pero pues que uno le come el cuento que sirve? hay un señor que se llama Judith Clary, que tiene un libro que se llama No le venda a la gente, véndale a la mente. ¿Pero a cuál mente? A la mente subconsciente. Eso es creándole primero hay que crearle una necesidad. Después de que le crea la necesidad, entonces le ofrece el producto como si lo estuviera asesorando para que sacara provecho, porque le busca cuál es la ganancia que él va a tener si compra el producto. Entonces, ahí, ¿a dónde se va? Utilizar la emocionalidad del otro para que crearle una necesidad y al crearle la necesidad, el otro hace la inversión para comprarla. A mí me ha pasado que muchas veces llega uno a un sitio y dele, y bueno, y a veces uno por zafárselo va comprando la vaina y yo dice, pero ¿para qué compré esta vaina? Eso no me sirve para nada. Pero en ese momento creí en esas cuestiones y uno cae, ¿sí? Lo cual no es ético, diría yo. ¿Cómo? Lo cual de ético no tiene nada, porque primero le crean a No. uno la necesidad que no tienen y luego se la venden. Le venden para esa necesidad que uno nunca tuvo y digamos ahí también es cómo protegerse de esa manipulación de la mente subconsciente. Ese es el sistema en que vivimos. Es que el El sistema, marketing no tiene ética tan sí, fondo. Tara, Es que hay una cosa importante de tener en cuenta y es precisamente a lo que nos estamos refiriendo y son las creencias, los dichos, lo que hemos oído. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a mí me han vendido la idea de esto tan bueno no me lo puedo perder, que es algo que lo hemos oído con mucha frecuencia, pues yo caigo en la estrategia de ventas de un vendedor. Y la estrategia de ventas de un vendedor es crear la necesidad para que yo compre. Podemos decir, desde la moral, podemos decir que es una
falta de ética, sí, más es una estrategia de ventas. Veamos nomás que lo que pasa con los avisos en cualquier almacén. Solo por hoy, el 50% de descuento. Yo paso 3 meses después y sigue el aviso ahí, ¿no? Pero yo ya compré en solo por hoy. ¿Por qué? Porque la creencia es, esto se va a acabar, ¿cómo me lo pierdo? No, es que hoy aprovecho el 50% porque necesito el dinero para... y caemos en esas cosas. Entonces, cuando nosotros estamos revisando precisamente nuestras creencias en relación a esa parte, pues empezamos a reconocer por qué caemos en tanta cháchara que no solamente es en la venta de los productos, por qué caemos en las chácharas en las relaciones afectivas, en los compromisos laborales. Entonces, pues como me van a pagar mucha plata, de pronto digo yo, no, pues aprovecho este contratico porque es que está muy bueno este contratico, pero ese contratico me explota a mí 18 horas al día, pero caigo en esas cosas y eso conforma un inconsciente colectivo, ¿no? Y el inconsciente colectivo que yo veo en nuestra cultura es la carencia. Entonces, como necesitamos y necesitamos porque no tenemos el dinero, porque no tenemos tal cosa, pues necesitamos, pues la venta está vendida, ya está dada. Entonces, me parece chévere que nosotros revisemos esas creencias. Si nosotros buscamos algo desde la carencia, pues eso se esfuma rapidito, ¿no? Yo cuando trabajo, por ejemplo, prosperidad, digo, bueno, estoy buscando el dinero desde dónde. Desde que, ay, que es que en este momento no tengo, qué rico tener el dinero para gozar, para disfrutar, es distinto. Estoy buscando una pareja desde, ay, es que no soy capaz de vivir sola, pues voy a conseguirme, es un apego, es una persona que me pertenece y voy a mantener acá y pues se va a ir rapidito. Entonces es como mirar ese tipo de creencias que son los que nos lleva al conformar ese inconsciente colectivo del cual obramos. Y sigo diciendo que oramos desde esa parte subconsciente que son las creencias las que nos dominan. Yo tengo una pregunta. ¿Podemos ver la hipnosis como una manipulación de la mente subconsciente? ¿Quién quiere contestar? Pues la hipnosis es es como tratar uno de hacer un cambio más acelerado de algo que quiere uno hacer. Una es, si uno quiere cambiar algún hábito o algo así que es difícil, entonces existen afirmaciones y uno lo repite varias veces y a veces con la hipnosis, porque lo que entiendo yo es que en la hipnosis uno quiere hacer algo y tiene que ser desde una situación voluntaria de uno para uno aceptar esa hipnosis y entonces es trabajar la mente más profundamente. Sí, ¿Alguien, pero ¿hasta alguien qué quiere? punto? Ah, bueno. Sí, reverdece, luminosa. Pues hasta qué punto se manipula lo que hay en la mente subconsciente a través de la hipnosis. No sé, porque generalmente después no se recuerda. Entonces, no podemos decir que se trajo a la conciencia lo que se trabajó en la hipnosis, o estoy equivocada, no sé. Entonces ahí no hay, ¿Quién conoce sobre hipnosis y que nos pueda aportar? Sofía. Sofía, ¿No está? Muy buenas noches. No sé si mi internet está hoy como fallando, pero espero que me escuchen. Mi hija trabaja con hipnosis y lo que yo veo
es que lo lleva a estado teta para poder entrar al subconsciente y grabar los programas, pero en estado teta. Si la persona no entra en ese estado, no se pueden hacer cambios, porque la mente siempre está poniendo barreras. Y como decía Richard, siempre y cuando la persona lo quiera y lo desee, ¿no? Es que son varios factores para entrar en estado de hipnosis. Uno es que la persona esté en la disposición, que realmente lo desee, que no ponga barreras, porque es como soltar todo, soltar el control que yo tengo, porque pues, no, personas que son muy controladoras difícilmente entran en estado meditativo, pueden estar en estado teta. Y a donde yo quiero llegar es a ese niño, como acaba de explicar Neo, hay que llegar a ese niño. ¿Cómo llego a ese niño? Solamente en estados teta. ¿Cómo le llego al subconsciente, que es el mismo, en estados teta? Entonces me salto todas las barreras, me salto al consciente, que es el que pone las mayores barreras, para poder llegar, quitar un programa y poner otro. Por Pero eso es yo que te es haría tan una difícil. pregunta, Sofía. O sea que primero identifican cuál es el programa que quieren quitar. O Sí, simplemente van, implantan un programa que no, después lo no, que no, 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 sabes no, que no, no no, no, encuentra no, otra no, cosa que uno tiene por allá metida. no, no. Tienen que mirar cuál es el programa primero, porque hay que quitar para poner. ¿Se acuerda que en una clase Nio nos explicó de que para poner una creencia, para poner una nueva creencia o un nuevo programa debe crearse un vacío? Sin vacío no se puede implantar nada. Hay que quitar para poner. Entonces, primero se tiene que quitar el programa anterior para poner el nuevo programa. ¿Y Entonces, cómo tiene que tiene haber uno que todo, hasta casi la siempre? música, ¿Cómo? que en ese momento de la hipnosis, hasta la música que hay de fondo, programa. Y en ese momento el cuerpo queda como adormecido, ¿sí? Uno escucha, pero todo el cuerpo queda como, ¿cómo se llamaría eso? Si me ayuda, Nio, es como, sí, queda el cuerpo tieso, duro. Uno quiere, Está, ojos, no puede abrir los ojos, quiere mover los pies, no los puede mover. es en un estado de disociación entre el cuerpo y la Sí, mente. El cuerpo entra como en un sopor, puede ser también de relajación, y el cuerpo, la que está funcionando ahí es la mente subconsciente, no la mente consciente, porque se entra en el plano teta, ¿sí? Es como cuando uno se está durmiendo, ya está en el momento en que uno está clavando sí. el pico, el cuerpo está dominado, pero uno como que tiene unos recuerdos vagos. Ahí está uno en estado teta. Entonces entra en ese plano y como acuérdese muy bien, eso funciona como un sistema operativo. Hay que borrar el sistema que queremos sacar e implantar de una vez el sistema que queremos implantar. Porque, Reemplazar. como decía Sofía, si dejamos el vacío, se llena inmediatamente al poco tiempo con qué? Con lo que teníamos, porque ese programa no desaparece, se oculta el programa y le damos el espacio para que aparezca el programa nuevo, porque muchas veces por eso es que uno coge un hábito y baja la guardia y otra vez con el tiempo está con el hábito anterior porque no ha reforzado, no ha trabajado a fondo el hábito nuevo. Pero entonces ahí no, vuelvo yo insisto, no se forma una disonancia entre eso que está ya guardado y que se oculta
con lo nuevo que uno implantó. Se podría formar una disonancia si estuvieran a la par, pero eso como son archivos, esos archivos se van disminuyendo y se va implantando un archivo que está predominando. Por ejemplo, Joe Dispenza lo hace a través de la meditación. Él dice, vamos a trabajar 21 días retirando esta emoción negativa, ¿sí? O esta emoción no benéfica. Y se trabaja durante eso, se le entrega al universo y después de esos 21 días viene la imposición de la nueva emoción, ¿sí? Y a partir de eso se trabaja un tiempo y esa queda ya implantada esa nueva emoción o ese nuevo hábito o esa nueva creencia. Pero es Pero que yo he yo no visto sé, que en eso eso tiene, sí no sé si con la hipnosis se puede hacer más rápido. Yo creo que sí, se puede hacer más rápido, pero por el método de la meditación se demora un poco más, entre 30 y 60 días para hacer el cambio. Sí, la meditación es más lenta. En pero cambio, con la eso hipnosis también es riesgoso porque se puede utilizar para implantar programas que no son socialmente aceptados, ¿no? Pues conductas delictivas o no, no, no se acepta, ¿no? La mente subconsciente no, no, la mente no lo acepta. La no mente lo sale. acepta. Ya me Sí, acordé, no lo acepta. sí, la mente no lo acepta. Si Sí, la si persona, algo, el subconsciente siempre se está Ni para cuidando, daño a sí mismo ni para daño a los demás lo acepta, ¿cierto? no lo acepta. la persona en Depende. hipnosis, lo que tengo entendido es que está consciente de todo lo que está sucediendo. Y si le van a implantar algo que está en contra de ella, por ejemplo, le dicen desnúdese, entonces ya no, esto no va con mis valores, entonces ¡pum! En ese momento ya no obedece, ¿sí? Entonces, porque tiene que aparecer la voluntad de la persona para aceptar y desde la voluntad acepta ser hipnotizado y ahí es donde se acepta, ¿sí? Primero que le dicen, bueno, vamos a hipnotizarla, entonces en esta silla o en esta, entonces ya la persona al decir en esta, entonces ya una aceptación, con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, no, con los ojos cerrados, segunda aceptación, acostada o sentada, tercera aceptación, entonces ahí la misma persona va aceptando, pero está despierta para lo que se va a hacer. La persona sabe lo que le están haciendo o lo que le están diciendo. Muchas gracias. Cuando entra, los ojos comienzan a hacer este movimiento. Cuando está en estado teta, los ojitos hacen así. Y por lo general, las piernas también hacen cuando están en esos estados de teta. Es que es cuando, se ha visto que cuando nos vamos a dormir, que de pronto sentimos que ¡pam! Nos caemos como, ¡pum! Que uno Como siente en que letargo. Mm. así. Y Y no en la puede mover, no puede profundidad, mover. Si va a mover las manos, las mueve no puede. así despacito. Y si va a hablar, habla muy despacio. Sí, se nota cuando la persona está en hipnosis a una persona que Y le esté en pregunta, estado consciente. y le pregunta, es como si fuera la persona que contesta, el subconsciente habla pausado, muy pausado. Bueno, nos estamos desviando un poquito del tema, muy interesante, pero continuemos para avanzar un poco. Entonces, volvamos a las técnicas, detectar la prueba muscular. La prueba muscular, ¿qué es lo que detecta?
los pensamientos estresantes que se manifiestan en el cuerpo, las ideas o creencias que no son compatibles con el subconsciente. Precisamente se hizo un estudio en 1999 con 89 estudiantes de la universidad para ver los estilos semánticos, si eran congruentes o incongruentes, y si esas declaraciones eran de verdad o eran falsas. Se les preguntaba, por ejemplo, el nombre, o se les daba un nombre falso, como por ejemplo, como se hizo en el video, se le dio un nombre falso para que lo repitiera, y en la prueba se manifestaba porque el organismo rechaza a través de la baja fuerza lo que no es compatible, ¿sí? Si le dicen, usted se llama Roberta, entonces me ponen la mano, pues yo bajo rapidito la mano, porque yo no soy Roberta, puedo ser Roberto, ¿sí? Entonces, así. Entonces, ese es a través de un aparato que es el dinamómetro computarizado, que nos permite ver con mucha fidelidad esa fuerza. ¿Y cómo se hace esa prueba? Ya lo vimos. Determinar qué brazo se va a utilizar. Generalmente se utiliza un brazo que no presente dolor o ninguna herida, y el brazo que más se utiliza es el que utiliza el reloj. Los que usan en la mano izquierda el reloj, pues la mano izquierda, y en los que lo usan en la mano derecha, la mano derecha, ¿sí? Entonces se pone otra persona que en este lado, para entender un poquito y hacerlo más práctico, es el probador. Y el que hace el ejercicio lo voy a llamar el consultante. Entonces el consultante extiende el brazo lateral, ¿sí? Paralelo al suelo, ¿sí? El probador apoya su mano suave sobre el sitio entre la mano y el codo, pero generalmente cercana a la mano. Acá, por ejemplo, esta señora explicaba que utilizaba los 3 deditos, estos 3 deditos para hacer este ejercicio de bajarlo, ¿sí? Y hace una prueba ese consultante. Coloca, y la otra mano la coloca, una mano sobre el hombro, poniéndola así en esta posición, para no dejar ir, porque como al empujar puede caerse el consultante. El probador le pone una mano aquí y la otra mano se la pone para bajar eso, y la mano del hombro es para estabilizar el cuerpo y no permitir que se vaya a caer. Si el brazo se cansa, porque uno puede cansarse cuando le están haciendo el ejercicio, pues hace cambio de brazo. ¿Cómo debe estar el consultante? Con el cuerpo relajado, la cabeza con mirada hacia adelante, siempre la mandíbula, la parte baja, horizontal con el piso, ¿sí? Pero recomienda que la mirada esté hacia abajo, porque desde la PNL, cuando mira hacia abajo, representa lo cinético. Cuando mira hacia los lados, representa lo auditivo, y cuando mira hacia arriba, representa lo visual. Entonces, le recomienda que con la mandíbula acá y con la mirada hacia abajo, para permitir hacer el ejercicio más concretamente. Entonces, hace la prueba. ¿Cómo hace la prueba? Diciéndole, piense en algo bonito, y le dice, sé fuerte, y hace el ejercicio.
y ahí comprueba que a través de esa prueba generalmente la fuerza se mantiene la fuerza al hacer la presión. Cuando ya le diga, piense en algo no bonito, algo que no le haya gustado, inmediatamente hace el ejercicio y de una vez el brazo baja con mucha facilidad, ¿sí? Hasta, bueno, miramos ahí. Vamos por ahí, vamos por ahí. Hasta ahí, más o menos esa es la prueba. Entonces, ya le hace una serie de preguntas y esas preguntas las va respondiendo y a través de las respuestas se va dando cuenta qué es lo que está en concordancia con el subconsciente, o sea, pueden ser sus creencias, sus hábitos, sus emociones, ¿sí? Sus comportamientos, si son positivos o negativos. Cuando uno tiene, por ejemplo, un comportamiento que a uno no le gusta, lo puede poner a prueba. Le dice, mira, es que a mí me sucede esta cuestión. Entonces le dice, vamos a probar. ¡Rin! El subconsciente le dice, sí, señor, usted tiene arraigado esa creencia. Tiene arraigado una creencia que sostiene ese comportamiento. Entonces vamos, ahí se puede. Y lo que mencionaba, creo que Valiente hablaba de ahí profesionales que a través de eso, por ejemplo, en el estudio de la obesidad, se buscan las causas mirando con la prueba a ver qué encuentran que puedan desarrollar. Esos son personas expertas que saben cuáles son las posibles creencias y le hacen las preguntas sobre esas posibles creencias y ahí van a detectar cuál es la creencia que desencadena que él no puede bajar de peso, ¿sí? Entonces ya al hacer conciencia de esa creencia, entonces queda fácil para poderla desarraigar. ¿Preguntas hasta ahí? Hasta ahí terminamos el capítulo 3. Es decir, o sea que, digamos, lo que yo voy entendiendo, lo que siempre he entendido es que el tono muscular termina siendo un sistema binario, ¿no? De, digamos, aceptación o rechazo del cuerpo de lo que se está midiendo en ese momento. Y lo que quería plantear es que, digamos, que se han desarrollado otros sistemas binarios, o sea, hay otros sistemas binarios que uno puede utilizar, como por ejemplo el que maneja el péndulo, ¿no? El que maneja el péndulo también está utilizando un sistema binario para revisar información, creencias, lo que sea. Y hay médicos, pues por lo menos yo los que conozco que utilizan mucho eso son los que fueron formados por Francisco Ríos, pero también sé que los de Sintergética la usan, que es el código binario utilizando el propio pulso del, digamos, del terapeuta en relación con el paciente para poder verificar información sobre los procesos del paciente. Y utiliza mucho, entonces, como la dilatación de arterias, ¿no? Sobre todo, digamos, la de acá, o la dilatación que se produce en las venitas de acá, o incluso en el de la mano, que aprenden a leer esa pequeña diferencia que hay entonces al hacer la pregunta, si se dilata más o se dilata menos, o se contrae, no sé cómo es que es la cosa, es una información de lo que está ocurriendo en el otro. Y Sofía hablaba la vez pasada de cómo, digamos, aquí siempre uno necesita de alguien que lo ayude, pero también han desarrollado maneras de hacerlo, que de pronto Sofía las mencionó sobre todo una que es el pendular con el cuerpo para mirar una creencia para adelante o para atrás, pero Sofía mencionó otros que pues si les parece, a mí me gustaría
escuchar a Sofía en que nos ampliara un poquito los otros. O sea, el pendular del cuerpo es uno, pero hay otros que Sofía mencionó que valdría la pena de pronto que ampliara Sofía en relación con esto que estamos hablando de la medición de la parte muscular. En relación con lo que dice Esmeralda, en el video sale otro en donde uno mismo los dedos puede hacerse una pregunta y si es capaz de soltar, de soltar fácilmente, es no, digamos, y si se mantiene y no suelta, es un sí. Yo diría que una prueba modificada del brazo, porque ahí es la fuerza. Disminuye, el no es disminuir la fuerza. Y el Y el sí sí es mantener la fuerza. Exacto. Los de psique utilizan cuando están con otra persona, utilizan el que está diciendo María Elvira, y entonces ellos creo que hacen una sincronización de que va a ser de terapeuta con uno, pues de montador de montador de creencias, y lo que hace es que utiliza esto y en lugar de hacerlo como lo hace María Elvira, entonces utilizan, por ejemplo, yo me llamo Sofía y pues rápidamente si paso el dedo por el círculo, trato con el otro dedo pasarlo, sale fácil. Y si yo digo yo soy Esmeralda, pues no pasa fácil, ¿no? Entonces, es decir, es una manera nuevamente de que es lo mismo del brazo, ¿no? Se utiliza la fuerza se debilita si es un no, digámoslo así, se debilita y si es un sí se mantiene. Esa sería como una manera de poderlo uno trabajar solo, pero yo lo que he visto es que no es tan simple, ¿no? O sea, hay cosas que si uno, mejor dicho, que si uno yo, por ejemplo, he hecho el ejercicio de preguntarlas en diferentes momentos, tanto con la pendulación que explicaba Sofía la vez pasada, como con el uno mismo del dedo. Y yo, o sea, a mí, digamos, yo toda la vida he tenido un problema con la bendita medición muscular, porque no sé si es que tengo mucha rigidez en los músculos o lo que sea, pero es fregadísimo porque siempre como que el sí y el no, o esa pendulada hacia adelante o hacia atrás, varía mucho. No sé si Sofía tiene, digamos, nos puede hablar de los otros y si tiene alguna idea de por qué puede ocurrir eso que yo digo que ocurre. De manera personal, yo utilizo mi cuerpo como un péndulo cuando quiero tener información valiosa en relación con un alimento o una situación en particular. Sí, pero a mí no me funciona. Unas veces me dice, me sale para un No. lado y otras veces para el otro, o sea, que queda una en las mismas. Ese es el planteamiento. Lo que pasa es que el cuerpo, volvamos a que el cuerpo es un niño, ¿no? Entonces depende del estado de ánimo, le contestan. Ahora que les decía que no podemos preguntar sobre nada de nadie. Las respuestas que da el cuerpo me las da sobre mis creencias, mis programas, lo que él nos dice tal, ¿no? Nuestros cuentos, lo que Claro, pero tenemos ahí. yo los utilicé así con mis cuentos de esta comida me sirve o no me sirve. Hay momentos en que sí y hay momentos en que no. No es para preguntar en relación con nadie. Sí, todo el tiempo mi cuerpo es un canal de información, ¿sí? Que está, como dice Joe Dispenza, todo está, y como dice Bruce Lipton, todo está grabado en mi ADN, en mi cuerpo. Entonces, de acuerdo a esa información que yo tengo, él da la respuesta. ¿Sí? Por eso no puedo averiguar sobre absolutamente nadie, porque la respuesta que me da sobre otra persona la Claro, estoy pero ¿qué pasa para que sobre la respuesta de uno mismo, si me debo comer una arepa o no, por decir cualquier cosa y ser más concreta, en un momento dado el cuerpo pendula como si te la puedes comer, no la arepa del vecino, sino yo comerme la arepa, Sí. y después entonces vuelvo y lo pregunto y entonces no se la puede uno comer? O sea, ¿qué pasa para que en uno mismo la cosa no funcione? El estado de ánimo. Ya. Y en Súper ese importante. caso el hambre. Pero es el
estado de ánimo de cada persona. Entonces, cada vez que le vaya a preguntar, pregúntele. Por lo menos lo que les decía que día, lo del balanceo del cuerpo, donde yo soy el péndulo. Entonces, le pregunto, ¿cuál es mi sí? Y si se va para adelante, ¿cuál es mi no? Si se va para atrás, de pronto se puede ir para un lado, para el otro, pero buscar mi información sobre mí. ¿Cuál es mi sí? ¿Cuál es mi no? Y a partir de esa información le pregunto lo que yo quiero saber. El otro es la de los deditos. ¿Cómo es la de los dedos? La de los dedos es, pregunto, ¿cuál es mi sí? ¿Sí? ¿Cuál es mi no? Entonces, si quiere lo hacemos, ¿vale? A ver. Es poner los dos pulgares a la misma distancia, ponemos igualitos, y le pregunto, hay que cerrar los ojos, ¿por qué? Porque los ojos es lo que nos me conecta a este plano, ¿no? A esta 3D. Entonces cerramos los ojos y desde que cerramos los ojos vamos a conectar con nuestro cuerpo. Respiramos, hay que respirar para que el cuerpo se relaje un poquito, porque parte de lo que no nos responde es porque el cuerpo está rígido. Entonces respiramos profundo, inhalamos, exhalamos, unas 3 veces si lo podemos hacer. Y le vamos a preguntar, ¿cuál es mi sí? Y el dedito que se baje, el pulgar que se baje es el sí. El que se sube es el no. Vuelvo y repito, el dedito que se bajó es mi sí y el que se fue para la parte superior es mi no. Entonces, así saben cuál es su sí. A partir de ahí le preguntan lo que quiera. ¿Sí? Entonces, podemos estar en una reunión, en una mesa. Discúlpame, el que se baja es el sí. Sí, el que se baja es el sí. Y el que se sube es el no. Y si Para a uno eso, no se le baja ni le sube ninguno, ¿qué pasa, Sofía? A mí no se me movió ningún dedo. A mí tampoco. Es que usted es ecléctica. Precisamente ese es el problema. A mí me pasa con mucha frecuencia eso, como que el el tono cuerpo, muscular no me responde. el Sí se cuerpo no. baja un poquito, se baja un poquito el dedo, no tiene que Sí, ser un muy poquito. drástico, es un Sí, poquito. el Pero es cuerpo, que a mí no se me Se necesita. movieron. cuando está rígido el cuerpo, cuando estamos la respiración, hay que hacer conexión con nuestra respiración Más relajación. para que se relaje el cuerpo, para que nos responda. Lo mismo es con el testeo y lo mismo es con lo del brazo. Lo del brazo de ladito también es igual. Si no tenemos el cuerpo relajado, las respuestas no dan, pero nuestro cuerpo siempre nos responde, siempre nos responde. Es estar relajados. Si estamos tensionados, estresados, no responde. Pero una El, cosa ahí con el de los dedos, Sofía. Se sube y se baja uno. Entonces, si uno, es decir, ahí está recibiendo uno sí y un no al tiempo. Porque si se baja, pues el otro ya inmediatamente queda arriba. el que se baja es el sí. Entonces vamos a hacerlo con el nombre. Ajá. Entonces A ver, volvamos otra otra vez, vez. vamos a respirar profundo y otra vez lo volvemos a hacer. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos. Ahora le preguntamos, ¿cuál es mi sí? Volvemos a poner los dos deditos, uno frente al otro, y pregúntenle, ¿me llamo tal? Me llamo Víctor. Me llamo Ya va a Carlos. responder otra vez. Si se baja, el dedito que se baje, le va a responder que sí, que se llama así. Y si quiere, le dan otro nombre diferente y va a ver que va a recibir
que va a tener el efecto contrario, ¿no? Que se va a bajar ese pronto el otro dedo, y después y así se va a subir. Para el no también puede ser que quedan los dos dedos iguales, no se mueve ninguno. ¿Podría ser eso? No, él siempre responde. El cuerpo siempre responde. Sí me respondió, pero no bajando, sino siente uno como que Sí, tendencia a moverse, como sí, como un pequeño tic. Se sí, Sí, relaja. y lo mismo hacia atrás con el no, un pequeño tic, sí, como hacia que no cuando es un evidente que coja así y el dedo se tuerza hacia abajo, no, no, porque no creo que el reflejo, es como un reflejo de un tic, generalmente. cuando el testeo lo hacemos de balanceo, el cuerpo, ¿en qué se van a dar cuenta? Supongamos, preguntan el nombre y de pronto dice, mi nombre está, y se va hacia adelante y se va bien hacia adelante, ¿sí? En eso, ¿qué voy a poder encontrar en mí? Si voy a hablar a preguntarle sobre una emoción, ¿sí? Si la emoción está muy profunda, me puede responder sí y se va hacia adelante. Si la emoción está leve, si esa emoción no está tan profunda, entonces se mueve un poquito. Entonces, uno también aprende a conocer su cuerpo y aprende a mirar si esa emoción la tengo muy profunda o realmente está leve, si la puedo sanar con afirmación o necesito algún proceso más fuerte. ¿Sí me hice entender en esa parte? Sí, El cuerpo todo el tiempo está hablando. Es igual que, si se dan cuenta que cuando uno se siente incómodo en una situación, el cuerpo se contrae, se encoge, hasta los hombros se van como hacia adelante. Creo que esto no lo puede explicar mejor Tara, pero el cuerpo sí se contrae. Cuando estamos relajados, el cuerpo se expande, que es algo que nos explica muy bien Bruce Lipton, que cuando nosotros tenemos una emoción hasta el estómago, la boca del estómago se cierra, el cuerpo se contrae totalmente si no estamos a gusto con algo, nos sentimos incómodos, si tenemos una emoción que nos hace sentir mal. Por eso una persona cuando está estresada de pronto no come, no, el estómago no le recibe. Cuando una persona está relajada, ¿sí? Por acá hay una pregunta. Stephen. pregunta. Hola, buenas noches. Y era hacia lo siguiente, ¿esa manifestación sale del consciente o del inconsciente? ¿Sí? Y era hacia el proceso, por ejemplo, y veía lo que pasaba con Valiente, y creo que alguna vez a mí me pasó cuando estuve haciendo un entrenamiento en PNL y llegar a hablar con el subconsciente no era tan fácil para mí, porque a toda hora tenía la parte consciente y racional, la parte racional más activa, ¿sí? Y desde ahí entonces era posiblemente lo complejo para mí. Y desde ahí entonces era el proceso, por ejemplo, como ahorita lo hizo Sofía, donde uno tiene que buscar la manera de relajarlo y lo que nos explicaba Antonio en algún proceso, las ondas cerebrales las tiene que uno equilibrar para poder generar o dejar que esa parte hable y no sea el consciente, porque si no, ahí sí saldríamos como dijo Nio, que parecía gracioso, pero en el fondo no tanto, y es el tema de la arepa. Cuando de pronto me dice que sí, cuando no, y es porque sí tengo hambre, ¿sí? Y de pronto desde la razón, pues intento de una u otra manera, incluso hasta querer ver o sentir lo que quiero ver o sentir. Sí, como que uno a veces tiene tanto deseo de algo que termina, entre comillas, manipulando el tono muscular, y creo que en el capítulo lo mencionan de que hay momentos en que, digamos que uno no debe dar espacio a que se genere un pensamiento en el momento en que uno está haciendo la medición, porque si no lo que puede terminar haciendo es midiendo el pensamiento intruso y no lo que uno está tratando de medir.
Entonces, es decir, lo que yo voy viendo, o pues lo que siempre he visto, es que, caramba, no es tan simple como uno quisiera, digámoslo así, ¿sí? Porque si digamos uno alcanza a tener un pensamiento intruso, puede terminar midiendo ese pensamiento intruso y tomando decisiones con base en una información errada de tono muscular porque no está evaluando lo que quiere evaluar, sino otra cosa. El cuerpo lo siente. Al cuerpo no se le puede engañar. Él siente. Él siente si el consciente es el que está respondiendo. Porque así esté en balanceo y yo quiera entrar en el consciente, que el consciente es el que quiere tener el control, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mi respuesta sea así, en medio de mi control y mi terquedad, el cuerpo quiere irse para atrás y yo lo quiero enviar para adelante en mi consciente. Y el subconsciente me quiere enviar hacia atrás. Uno lo siente. Acordémonos que la respuesta es primero del cuerpo y después de la mente. Eso lo trabaja Damasio. Eso se llaman como detectores somáticos. Se llama, no me acuerdo la palabra, pero es algo somático. Y también lo menciona Nazaret Castellanos. Nazaret Castellanos, cuando estudiamos a Nazaret, mencionaba que el cuerpo detectaba las cosas antes que nuestro pensamiento. Entonces, por ejemplo, que uno llega a un sitio y siente una sensación rara de algo que va a pasar, lo detecta es el cuerpo y después se da cuenta que sí había un peligro ahí. Lo mismo es con las respuestas verdaderas o falsas. Es el famoso ejercicio que plantea uno de los videos de Nazaret Castellanos del experimento que hicieron con las cartas. ¿Recuerdan de las cartas en las que uno atinaba o no atinaba y entonces empezaron a dar cuenta que ya había gente que sentía más que cualquier cosa, lograba coger cuáles eran las que le daban la ganancia y cuáles no? Ahora, lo que sí veo es que definitivamente le toca a uno estar hiperconectado con el cuerpo, cosa que a mí me cuesta, para poder como escuchar las señales, porque por ejemplo en esto del tono muscular veía alguna vez un video de cómo hay gente que lo que utiliza es la pierna. Entonces, lo que hacen es que se sientan paralelos y levantan la pierna y hacen la pregunta y con la mano empujan y si se mueve la pierna hacia abajo, pues es la fragilidad muscular que le está diciendo que eso es un no o no consonante con él y si al empujarlo no se mueve, pues la cadera, digámoslo ahí, no se baja la pierna, es porque es consonante con uno. Y entonces a veces es tan sutil el movimiento que dice Sofía que yo ahí sí me puede la mente consciente y entonces termino no logrando saber si se movió o no se movió, ¿no? O sea, ya veces los que somos así como tan rígidos a ratos es complicado, ¿no? No, por lo menos para mí es complicadísimo. Greg Braden también lo habla en la sincronía cerebro-corazón. También algo así con el estómago, la sensación de vacío o alguna cosa así. Y son varias formas, yo creo. Sí, hay Sí, como muchas variantes de eso, el tema es lograr que alguna le funcione. esas son las lecturas corporales. Por ejemplo, en un texto que habla sobre el éxito de los empresarios, Daniel Goleman, en un estudio que hizo durante 10 años, él le preguntaba a los empresarios, bueno, ¿en qué basa su éxito? Y él decía, pues primero en un análisis de una realidad, pero cuando se encuentra ante dos situaciones o dos caminos para resolver y uno está dudoso de los caminos, déjeselo a las tripas, o sea, a la intuición.
Si las tripas o la intuición le dice por este, arranque por este, que puede estar basado en una prueba. Aquí le dicen las tripas, otro le dice movimiento pendular, otro le dice los deditos, otro lo de la pierna, cualquiera de esas. Y si uno duda, pues ponga todas, a ver qué le canciona. Y las que más sumen, por ese lado se mete, ¿sí? A eso habría Entonces, que agregarle una que utiliza, y esa por lo menos a mí me funciona mejor, y no sé si de pronto a Miriam le funcione mejor, porque pues con el tema del tono muscular, por lo menos para mí es difícil, pero, y la plantea Chopra, que es cuando uno tenga que tomar una decisión de algo, entonces es entrar en relajación y mirar, es decir, como observar si lo que es lo que, digamos, empieza uno a visualizar una de las aristas de la decisión y mira, o sea, se observa si esa le da sensación de paz o no, si le da sensación de bienestar o no. Entonces, en últimas, ¿cuál toma uno? La que corporalmente le da sensación de bienestar, de paz, sí, como de coherencia, de bienestar. Entonces, coge uno una, la mira y luego coge uno la otra y la mira y dependiendo la sensación de mayor o menor bienestar es pues por donde uno se tendría que ir. De hecho, Chopra dice, si tu razón no te da respuesta a tus preguntas, déjate llevar por la intuición. Y él lo pone a uno a hacer un ejercicio muy sencillo. Y es esa respiración que hemos hecho varias veces, que respira lentamente y bota el aire ¿cómo se llama? En un conteo doble de lo que has aspirado, manteniendo, porque hay una cosa que él dice que es muy importante, que es manteniendo la lengua en la parte del paladar, rozando con la parte posterior de los dientes, que es como uno debería colocar la lengua cuando va a meditar. Y simplemente piensas en la situación y déjate llevar por lo que tú estás sintiendo. Yo eso lo hago con mucha frecuencia y me da mucha ira conmigo misma cuando no me hago caso. Porque cuando no me hago caso me he metido en problemas. O sea, realmente, si uno viene practicando ese ejercicio de dejarse llevar, yo lo llamo por las señales o yo lo llamo por la intuición o yo lo digo pálpitos, pues realmente pues está perdiendo el tiempo, ¿no? Pero eso a mí me parece que también necesita un nivel de entrenamiento y una conciencia más abierta, ¿no? Que es lo que estamos realmente haciendo acá. Y funciona, realmente funciona mucho. Entonces es respirar lentamente, aspirar, poniendo la lengua donde corresponde, tomar el aire, digamos, en cuenta de 3 y se retiene en 3 y se bota en 6. Si yo ya estoy más entrenada, lo puedo hacer en 5, en 6. Yo voy en 6. 6, retengo 6 y boto 12. Pues yo empecé con 2, ¿no? Se imaginarán que era muy difícil para mí cuando yo empecé a entender toda esta historia. Pero es un entrenamiento importante, yo creo que lo podemos hacer, que vale la pena, pues no empezar con cosas demasiado complejas, pero hay muchas veces que uno en cosas tan sencillas dice, ay no, como que yo voy a cambiar la ruta del carro, por ejemplo, o la ruta caminando, y uno dice, ay, qué bobada, y vuelve y lo hace y fijo que ahí la tiene para que lleve, ¿no? Entonces es como entrenarnos también en esa parte que lo podemos hacer desde nuestra conciencia, entrenar esa capacidad de oír, de escuchar nuestro cuerpo, de escuchar y crear lo que llamamos la intuición, los pálpitos, las señales, como lo queramos llamar, pero hacerlo. bueno, se nos acabó el tiempo y no alcanzamos a ver el capítulo 4, que es muy corto. Yo creo que se gastaría 15 minutos para terminarlo porque es más de información que de práctica.
Tengo un inconveniente para la próxima semana porque estamos en la Semana de la Ciencia y el Arte. En Galileo yo tengo que estar todos los días y ese horario es el más intensivo para todas las actividades. Entonces hay dos opciones. Una, que les abra la información y ustedes, pero yo no podría hacer el capítulo 4, sino que si era el del capítulo 5 y yo en la siguiente hago el capítulo 4. O la otra, invitarlos a que participen allá, estén allá. Todos los días hay unas actividades muy bellas de toda la exposición de los niños con cuestiones culturales y todo eso durante toda la semana de lunes a jueves. Entonces, invitarlos a que estén. Entonces, pues les dejo la opción para que elijan. No hay una tercera opción porque irnos a Tunja, pues a esas horas nos morimos de frío y entonces no, yo no puedo. No hay una tercera opción. Tercera Porque opción. detrás de la opción 2 hay una Claro. tercera opción. La tercera opción sería esta semana próxima no hacer la reunión, pero no me gusta interrumpir las actividades, pero eso Ya. también la pongo en consideración. Entonces, esas tres opciones, ¿cuáles eligen como grupo? ¿Es actividades de lunes a viernes o de lunes a sábado? De lunes a esa es para la gente que no trabaja en Villa de Leyva. Entonces es de lunes a jueves, porque los que trabajan en Villa de Leyva tienen descanso sábado y domingo. No, domingo únicamente. Pero sábado no, porque no fue a la... No, pero es que los que son rusos, eso trabajan de lunes a sábado, ¿sí? Richard, es mejor que te quedes calladito. Bueno, entonces, ¿qué opción para poder saber? A mí me parece que valdría la pena que esperemos a Nio. Bueno, hay movimientos de cabeza, 3, Sí. 4, 5, 6, 7, 8. Ya ganó la mayoría. Listo, ya ganó la cabeza. Entonces están cordialmente invitados y si vienen de Bogotá, aquí está mi casa para quedarse. Entonces, el día de inauguración, que es el lunes, va a estar muy, pero muy bello. Eso va a ser un espectáculo mejor que el Circo del Sol. Sí. ¿Y qué hace uno con la consulta programada? No hay nada que hacer. Ay, bueno, entonces elija entre el espectáculo mejor que el Circo del Sol y la consulta. Eso sí, no hay de otro. No, responsabilidad. Ni modo. Bueno. Listo. Gracias, Neo. Bueno, entonces en 15 Gracias, días Nio, nos vemos. éxitos en las actividades. Bueno, gracias. En 15 días nos vemos. Muchos éxitos. Pues gracias. Bueno, pues que esté bien. Hasta luego. Chao. Chao.